Hola a todos, soy Pepe Yuyot y voy a realizar un ejemplo para que veáis la diferencia de las composiciones internas y composiciones externas cuando hagamos consultas a una base de datos. Bien, la base de datos que he diseñado es muy simple, muy cortita, solamente tiene estas tres tablas y voy a explicarlo un poco antes de empezar a hacer las consultas, ¿vale? Mira, en la tabla pintor vamos a almacenar los distintos pintores que vamos a tener, los distintos pintores que vamos a tener en nuestra base de datos. En la tabla estilo, los distintos estilos artísticos. Y en la tabla de obra vamos a tener lo que son los nombres de las obras con el pintor que lo ha realizado y el estilo al que pertenece, ¿vale? Es una tabla sencilla. Tenemos aquí el script. Si os fijáis, aquí tenemos el script de creación de la base de datos. Creamos la tabla pintor, el ID es la clave principal. Con estos dos campos, creamos la tabla estilo con el ID cuya clave principal, también autoincremental, y después la tabla obra donde vamos a meter esas dos foreign keys, ¿vale? Tanto el pintor como el estilo. Bien, pues vamos a ejecutar lo que es el script y aparte de eso, pues vamos a meter una serie de datos, tanto en la tabla de pintor como en la tabla de obra, como en la tabla de estilos, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hacer primero el tema de las composiciones internas. Vamos a generar aquí lo que es el script. Esta es la consulta que vamos a hacer. Imaginaros que queremos sacar un listado de todas las obras y los pintores, ¿vale? Tanto los pintores como los estilos de pintura. Es decir, vamos a utilizar las tres tablas, ¿vale? Entonces, para ello vamos a cruzar las tablas y vamos a utilizar el inner join, ¿vale? Lo que es lo que nosotros llamamos la composición interna. Entonces, básicamente lo que haríamos es mostrar cada uno de los campos y vamos a utilizar las tres tablas. From, la primera tabla que vamos a utilizar es pintor, la segunda tabla sería obra y la tercera tabla sería estilo. En vez de hacerlo así, lo voy a utilizar con join, ¿vale? O inner join en MySQL, inner join y join es similar. Es decir, el pintor lo vamos a relacionar con obra y posteriormente lo vamos a relacionar con el estilo, ¿vale? Para enlazar los campos comunes a las tres tablas. Con obra, cuando pintamos, relacionamos pintor con obra, lo vamos a hacer sobre el campo, si os fijáis aquí. Pintor con obra lo vamos a relacionar por el ID pintor con pintor ID. Entonces lo ponemos. Pintor ID igual a obra. Lo relacionamos primero por su clave foránea y después vamos a relacionarlo con la otra tabla que es estilo en los campos obra.estilo ID igual estilo.id. Ya tenemos los campos relacionados. Esta composición interna, que es lo que hace, pues sacarme todos los registros comunes. Me va a dar información, por ejemplo, podemos poner aquí el nombre de la obra, vamos a ponerle un alias, vamos a ponerle también el nombre del pintor y vamos a ponerle también el estilo. De esta manera, si os fijáis, si ejecutamos la consulta, pues tenemos aquí lo que son las distintas obras, el pintor que lo ha realizado y el estilo al que pertenece. Estamos sacando los registros que están enlazados por las tres tablas, ¿vale? Ese enlace lo hemos hecho por la foreign key, como podéis comprobar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Existen registros, por ejemplo, existen pintores que no tienen ninguna obra o existen estilos que no tienen obras, sin obras? Es decir, hay campos en la tabla de pintor que no están relacionados en la tabla obras. Estos serían los campos comunes. Fijaros que únicamente los pintores que existen en la tabla pintor que han hecho alguna obra y que tienen un estilo son los que me van a mostrar en esta consulta, ¿vale? Los pintores que no tienen obras o los estilos que no tienen obras no se van a mostrar, porque solamente con las composiciones internas cogen los registros comunes a las tres, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo de composición externa. Vamos a utilizar el left join para que veáis. Por ejemplo, vamos a sacar un listado de todos los pintores, tengan o no tengan obras. Y vamos a pintar los pintores y sus obras. Pero si hay un pintor que no tenga obra, también lo quiero mostrar. Entonces, yo lo que haría, pues básicamente es algo parecido a esto. Me lo voy a copiar y lo vamos a poner aquí. Lo único que voy a mostrar únicamente es el pintor y la obra. Vamos a cambiarle un poco de orden para que pongamos aquí el pintor. Aquí vamos a poner la obra. Tabla pintor con obra lo relacionamos. Tendríamos esto así. Vamos a ponerlo from pintor, join obra, tal. Estos serían los pintores que tienen obra. Exactamente lo mismo que hicimos nosotros anteriormente, solo que no he puesto el estilo. Bien, si os fijáis, cada uno de los pintores me está mostrando cuál es su obra. Pero hay pintores en nuestra base de datos que no han realizado ninguna obra y no me lo están mostrando. Entonces, para ello vamos a utilizar la cláusula en vez de join, vamos a poner left join. Eso significa que vamos a mostrar de la tabla pintor todos los campos y únicamente vamos a mostrar la información de esos pintores que tengan obra. Y aquellos pintores que no tengan obra también me lo va a mostrar, pero sin embargo en esta tabla me va a mostrar nulo. Si os fijáis, si lo hacemos así, estos pintores tienen sus obras, pero hay pintores que no tienen obras. Vamos a ordenarlo aquí, por ejemplo, por order by pintor. ¿Vale? Podemos utilizar el alias este para ordenar de forma ascendente. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Por ejemplo, Claude Monet es un pintor que no tiene ninguna obra. Por lo tanto, me está sacando todos los datos de esta tabla y de esta únicamente lo que contienen datos, los que no son nulos.
Si yo quisiera filtrar, por ejemplo, decir, dame todos los pintores que no han realizado ninguna obra, pues bastaría aquí, por ejemplo, con poner en el where donde el nombre de la obra sea nulo, por ejemplo, o el ID de la obra. De esta manera me estaría dando únicamente los pintores que no han realizado ninguna obra. Bueno, y evidentemente quitaría este dato para que no se mostrara, ¿vale? Lo dejamos como estábamos antes. Así lo tendríamos. Fijaros que si yo esta consulta, en lugar de poner esto, quiero hacer una cuenta, por ejemplo, imaginaros que queremos contar el número de obras de cada pintor. Si nosotros hiciéramos esto, vamos a copiarlo, es decir, si en vez de un left join vamos a ponerlo así, que es lo que haríamos nosotros normalmente, solamente me muestran los registros comunes, y yo aquí voy a hacer un count, vamos a contar cuántos nombres de obra, bueno, puedo hacerlo por el ID, y vamos a poner aquí total de obras. Siempre que utilicemos una función de agregado, pues tenemos que agrupar. Entonces vamos a poner aquí la agrupación group by pintor. Lo agrupamos y lo ordenamos también. Entonces de esa manera, fijaros que de esta manera me estaría mostrando, como es un join, los pintores que existen en la tabla de obra, o sea, los pintores que están relacionados con una obra y me las está contando. Sin embargo, si yo quiero también que me cuente aquellos pintores, o sea, las obras de los pintores que no tienen obra, es decir, que me aparezcan los pintores con un 0 aquí al lado cuando no tengan obras realizadas, pues entonces necesariamente tengo que ponerle join para que de la tabla pintor me los cuente todos, que ahí está, ¿vale? Y de esa manera, Claude Monet, que anteriormente me aparecía un nulo, pues ahora me aparece 0 porque no tiene ninguna obra, ¿vale? Este sería otro ejemplo, por ejemplo, de cómo utilizar un left join, una consulta, una composición externa. De la misma manera podemos hacer lo mismo con el right join, es decir, la diferencia de un left join a un right join es que ahora voy a coger todos los registros de la tabla de la derecha y en lo de la izquierda me va a mostrar los registros comunes y cuando no tengan registros me aparecerán nulos en los campos correspondientes, ¿vale? Entonces aquí podríamos hacer un ejemplo de, imaginaros que queremos mostrar los estilos musicales, select, vamos a poner estilo.nombre, obra.nombre, vamos a poner un alias, estilo, obra, from, estilo, join, o inner join, obra, en el campo estilo.id igual obra.estilo barra id. Y vamos a ordenarlo por estilo. Como estoy ordenando por este alias, ¿vale? De forma ascendente, que no lo pongo. Bien, aquí lo tendríamos. Tendríamos cada uno de los estilos y la obra correspondiente a ese estilo, ¿vale? Por ejemplo, impresionismo pues tiene 2 obras. Hay estilos en los cuales no hay ninguna obra, pero no me los está poniendo, puesto que estoy haciendo un join, estoy cogiendo los registros comunes. Si yo, por ejemplo, ahora hago un right join, vamos a hacer al revés. Vamos a poner aquí obra, en realidad es lo mismo, estilo. Pero si yo ahora hago aquí un right join, voy a coger todos los datos de la tabla estilo y en la tabla obra me va a poner únicamente los datos comunes. ¿Que no existen datos? Pues me aparece un nulo. Entonces de esta manera me muestra todos los estilos, por ejemplo, expresionismo abstracto no contiene ninguna obra. Por eso me está poniendo aquí en los campos correspondientes a la obra, en este caso sería el nombre, me está apareciendo nulo. De aquí cojo todos los datos y de aquí únicamente los datos que existen y cuando no existen me pone un valor nulo, ¿vale? Eso sería un right join, una composición externa. Si queremos hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, podríamos contar aquí, por ejemplo, cuántas obras hay, count, total de obras, y aquí lo mismo, agrupamos por, vamos a hacerlo así directamente, por el primer campo, y así lo hacemos distinto que antes, ¿vale? De esa manera, pues tendríamos cada uno de los estilos y el número total de obras que tiene, ¿vale? Pues aquí tenéis un par de ejemplos de cómo se utiliza una composición interna y 2 composiciones externas, una con left join y otra con right join, ¿vale? Venga, un saludo y espero que os sirva de algo este vídeo. Venga, hasta luego, chao.